Hace un ratito les decía que vamos a conversar sobre este nuevo podcast de cooperativapodcast.cl, que se llama Tu mente en calma, ¿no? Que justamente aborda uno de los temas más complejos que nos dejó la pandemia, la crisis de salud mental. Entonces, a propósito de eso, es que les estamos pidiendo que participen, nos cuenten a través de nuestro WhatsApp, a través de mensaje de voz, a través del +569 78 88 0770, si la pandemia te ha afectado emocionalmente. Cuéntanos ahí tu experiencia. Y ahora, claro que sí, queremos hablar de este podcast. Escuchemos cómo comienza. ¿Te ha pasado que tus pensamientos van más rápidos que tu vida? ¿Has sentido que tu cuerpo está activado y no tienes claro por qué? ¿Has pensado que algo muy malo va a suceder, pero no sabes qué es? Si has estado en este lugar, es muy probable que estás experimentando una emoción muy nombrada, pero que es única para cada uno de nosotros: la ansiedad. Cómo apagar el botón de pánico de la ansiedad es el primer podcast que ya está subido ahí en cooperativapodcast.cl. ¿Quién va a hacer este podcast? ¿Quién lo lleva adelante? Loreto Molina, que es psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Loreto? Muy buen día. Hola, buenos días, Cecilia, muy bien. A ver, ¿cómo hacer un podcast sobre este tema? Es porque da cuenta que efectivamente la salud mental quedó bien averiada, digamos, después de la pandemia. ¿Cómo llegan ustedes como profesionales a constatar este problema de la salud mental después de la pandemia? Bueno, como tú bien dices, la pandemia hizo que se agudizaran, se cronificaran quizás algunos temas de salud mental. Vivimos en un escenario apocalíptico muchos años y es normal que quedaran emociones y sensaciones con respecto a ello. Entonces, en relación a las consultas, la clínica, pero también en las conversaciones con la familia, las conversaciones con los amigos, en el trabajo, también se da cuenta de estos problemas de salud mental, de estas conversaciones súper significativas que no había espacio de tenerlas. Uh-huh. Entonces, eso va dando como el clima un poco de salud mental que hay en la sociedad. Loreto, estos podcasts tienen, ¿no es cierto?, el objetivo de explicar, de dar información y también de ayudar, me imagino, a las personas que están pasando por un momento de problemas, ¿no? Por ejemplo, el primero, el de la ansiedad, que se llama ¿Cómo apagar el botón de pánico de la ansiedad? 2, 3 tips, ¿qué dirías? Diría primero que hay que reconocer los síntomas de ansiedad en uno. Que eso tiene un nombre, ¿no? Yo pongo ahí algunos síntomas, sentir la sensación de que algo va a pasar, que algo muy malo va a pasar, pero no tengo claridad de eso, sentir la sensación de que tu pecho está apretado, tener la sensación de intranquilidad, de nerviosismo, son algunos de los síntomas que pueden ayudar a identificar la ansiedad. Y el capítulo está lleno de ansiedad, porque cuando uno está experimentando esta emoción, es como que todo el cuerpo está en una sensación de amenaza, de alerta permanente. Por eso le puse el botón de pánico. Y para desactivarlo hay que entrar dentro de uno, mirar hacia la mente, hacia las sensaciones corporales, los pensamientos, las emociones, y poder identificar ese bucle que genera la ansiedad en todos nosotros. Estamos conversando con la psicoterapeuta Loreto Molina, que tiene a cargo esta nueva serie de podcast, Tu mente en calma, en cooperativapodcast.cl, que ya tiene el primer capítulo ahí disponible, Cómo apagar el botón de pánico de la ansiedad. Pero, como decíamos, van a ser 10 episodios. Y algunos de los otros episodios, por ejemplo, cómo enfrentar las pérdidas emocionales. Ese es bien importante, interesante. Si nos puedes contar un poquito cómo vas a abordar esto. Exacto. Bueno, entre muchos temas, ese es un tema importante porque tiene que ver no solo con los duelos, sino que en la vida experimentamos muchas pérdidas emocionales, finales, ¿no? Cosas que se terminan, el cambio de un trabajo, cuando un hijo crece, cuando somos madres, cuando perdemos un ser querido, cuando cambiamos de profesión, cuando el propósito no hace sentido. Son cuando las personas tenemos la capacidad de mirar las cosas que nos pasan y ponerles un nombre, es mucho más fácil gestionarlas. Creo que la regulación emocional tiene que ver con identificar aquellas
procesos que estamos viviendo para poder darles como una narrativa diferente. Generalmente nos explicamos las cosas de una forma y esa forma a veces es inflexible o a veces tiene que ver con todo o nada. Entonces, cuando las pérdidas emocionales son cosas que nos van pasando todos los días, ¿no? Todos los días tenemos pérdidas y es importante poder entender su efecto que tienen en nosotros, en nuestra vida. Me llama la atención, uno de los capítulos también me llama la atención, que se llama Matrescencia, o Cómo nace una madre. A propósito, además, que tú eres autora del libro Cómo nace una madre, reflexiones atentas sobre maternidad, la relación de este tema con la pandemia. De alguna manera, bueno, el concepto de matrescencia tiene que ver con el nacimiento psicológico de una madre. Cada vez que nace un hijo, nace una mujer que se transforma psicológicamente, emocionalmente y socialmente, y eso tenía un nombre. Y se llama matrescencia porque, al igual que la adolescencia, implica cambios de la misma naturaleza, con esa intensidad. Entonces, la pandemia, bueno, yo fui madre en pandemia también, de mi segunda hija, entonces hablo absolutamente desde sentir esta sensación, habiendo escrito el libro. ¿Qué sensación en concreto? En palabras fácil. En palabras fácil. La sensación de que de alguna manera la pandemia se parece a la maternidad, se parece al puerperio, se parece como esta sensación de que el tiempo se detiene, por ejemplo, o de que todo se vive hacia adentro, es una fuerza centrífuga hacia la madre, que las luces externas se apagan, ¿no? Que es una tarea que a veces es muy solitaria, es muy hermosa pero muy solitaria, y sentía esos paralelismos con la pandemia. Por ejemplo, las maternidades se vivieron aún más aisladas de lo que son en su naturaleza con la pandemia. Entonces, es importante tener estos conceptos porque la maternidad parece algo que sale solo, ¿no? Que sale de taco, que pasa sola, pero la maternidad requiere un acompañamiento muy importante para el bienestar de la mamá y del hijo o la hija. Loreto, ¿recuerdas cuando estábamos en plena pandemia que hicimos muchas reflexiones, o se hicieron muchas reflexiones respecto a que cómo cambiaría el mundo, la sociedad, la manera de relacionarlos después de esa experiencia tan terrible que fue la pandemia? Después, cuando ya volvimos digamos, pasamos aquello, no sé qué tanto cambiamos. Quizá el único efecto concreto es esta crisis de salud mental que provocó, u otras consecuencias ves tú también. Lo que yo veo es que cambios importantes es que primero se empieza a hablar de salud mental. Se hicieron grandes encuestas de salud mental, se indagó en la salud mental de las personas. También, de alguna manera, las personas nos empezamos a ver que podíamos hacernos cargo de esto, ¿no? Por eso salen los podcasts, se empieza a escribir más de salud mental. Y propiamente en la pandemia, mi sensación es que la pandemia no terminó cuando termina el aislamiento y la pandemia y la mascarilla, sino que algo de la pandemia queda internamente en nosotros. Por eso la ansiedad es una emoción que se ha instaurado en las personas. Muchas de nosotros, no sé si se sienten identificados, seguimos viviendo en pandemia, de alguna manera como con temores, ¿no? O con miedo a las recaídas, o con miedo a estar encerrados de nuevo, o nos encontramos teletrabajando y teniendo pocos momentos de pausa, por ejemplo. Entonces, creo que la pandemia nos ha ido completamente. Está en nuestro cuerpo, está en cómo procesamos las cosas mentalmente, quedó dentro, y ahora creo que es el espacio para empezar a compartir esas experiencias. Bueno, de hecho, lo que le estamos pidiendo a nuestra audiencia, que nos cuenten algo, cómo los afectó emocionalmente y si los ha afectado emocionalmente la pandemia, a través de nuestro WhatsApp. Nos dejen su mensaje de voz en el +569 78 88 07 70. También se habla mucho, Loreto, sobre las consecuencias que puede haber tenido en los niños y las niñas. Sin duda, o sea, los niños fueron una de las poblaciones más afectadas, porque los niños hacen su vida afuera, ¿no? Cuando los niños regresan de la pandemia, la demanda que hacían todos era: perdí tantos años con mis compañeros, perdí jugar en el patio, perdí moverme. Entonces, esto de vivir en esta como, yo digo, es un poco un apocalipsis, un poco, ¿no? Como vivir en un estado de emergencia permanente, hizo que los niños tuvieran muchas sintomatologías asociadas, ¿no? Como miedo, como fobias, como miedo a acercarse a los otros, entonces miedo a contagiar a los seres queridos, este miedo, por ejemplo, que había
como la población de adulto mayor era la que era más vulnerable, miedo a contagiar a los tatas, por ejemplo. Entonces, muchas cosas, y volvieron a un colegio, pero no se habían trabajado estos temas. Entonces, yo creo que los niños albergaron muchas emociones nuevas con respecto a lo que habían vivido y a lo que vivieron. Bueno, todo un desafío entonces, cuidar nuestra salud mental por las consecuencias que puede haber tenido la pandemia en nuestras vidas, pero también no olvidarnos que hay que vacunarse, que todavía hay que, a propósito de que se amplió la vacunación bivalente para todos los mayores de 12 años, por ejemplo, y que hay una baja proporción de personas que ya se han vacunado. También está ese otro fenómeno de haberle perdido el miedo, entonces no se vacunan. Entonces es un desafío interesante como sociedad el que tenemos, ¿no? Así que, Loreto, muchísimas gracias, y que Loreto Molina, entonces, que está a cargo de este nuevo podcast de Cooperativa, Tu Mente en Calma. Ya saben, ya está arriba, ya pueden escuchar el primer episodio, Cómo apagar el botón de pánico de la ansiedad. Gracias, Loreto. Y éxito. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Ya, que te vaya bien. Chao. Chao. Las entrevistas y canciones de una nueva mañana ya vuelven. No te cambies de Cooperativa.